Saludos, estimados. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los diferentes temas para aplicar las sentencias que anteriormente hemos desarrollado. En el tema pasado cubrimos la parte de vectores. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre lo que son matrices, la sintaxis propia de las matrices. También vamos a hablar sobre dos tipos de datos definidos por el usuario, los cuales son las estructuras y las enumeraciones. Bien, sobre matrices. Una matriz no es nada más que una colección de vectores, por así decirlo, ¿no? Donde los datos, como siempre, son homogéneos. Cada uno de ellos va a hacer referencia a dos subíndices, a diferencia de un vector que lo hace solamente mediante un subíndice. El primer subíndice de la matriz va a corresponder a la posición de las filas y el segundo subíndice va a corresponder a la posición en la columna en la cual se encuentran. Ejemplos de matrices, pues podríamos tener las calificaciones de un grupo de estudiantes durante todo un semestre, que normalmente no solamente es una, son varias. Otro ejemplo de una matriz, probablemente ustedes hayan observado las hojas de cálculo de Excel, o sea, donde hay filas y hay columnas, pues eso es también otro ejemplo de una matriz. Entonces, en base a este tipo de ejemplos es que nosotros vamos a trabajar, recordando siempre que, a diferencia de una hoja de Excel, los datos que nosotros vamos a trabajar dentro de la matriz, todos son del mismo tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos una matriz de m por n. Hemos dicho que siempre el primer subíndice es la fila y luego tenemos la columna. En este caso, m va a estar definida mediante el número 4 y n por el número 5, es decir que nosotros tendríamos una matriz, como ustedes pueden ver, de 4 por 5, es decir, 20 posiciones. Tendríamos 20 casillitas en las cuales ustedes van a colocar datos de un mismo tipo. Para hacer referencia al dato en específico, en este caso t, que es el nombre de nuestra matriz, subíndice 2,3, es decir, vamos a hacer referencia a la posición 2, fila 2, perdón, y columna 3 del elemento. En ese caso, es ese elemento que aparece con color diferente dentro de nuestro diagrama o dibujo que tenemos. También es de recordar que los subíndices no se van a manejar tal y como son definidos en esta parte, donde definimos que m es igual a 4 y n es igual a 5. Es decir, nosotros no pudiéramos hacer referencia a un elemento dentro de la matriz T con el subíndice 4,5, porque como podemos leer en esta parte de acá, el subíndice va a venir dado desde la posición 0 hasta la posición m o n-1. Representado de manera gráfica, la declaración de estas matrices se puede ver de la siguiente manera. Simplemente ocupamos las palabras reservar memoria para una matriz, colocamos el identificador o el nombre con el cual queremos llamarle, por ejemplo, notas, promedios de temperaturas, etc. Más específicamente, en el ejemplo anterior tendríamos reservar memoria para la matriz T4,5, donde hemos dicho que T representa el nombre o el identificador de la matriz, M es el número de filas que tiene esta matriz y N es el número de columnas de la matriz, recordando siempre que nuestro subíndice va a ser recorrido desde 0 hasta m-1 y el subíndice de las columnas desde 0 hasta n-1. Bien, la sintaxis propia de las matrices, que es bastante parecida a los vectores, tal y como lo pueden observar, donde ustedes tienen en la sentencia un identificador para el tipo de datos, en este caso enteros, seguidos por corchetes separados los espacios por una coma, indicando que son 2 las dimensiones con las cuales vamos a trabajar, un espacio en blanco seguido de nuestro identificador, en este caso se llama notas,
Luego el símbolo de asignación igual, la palabra reservada new, el tipo de datos que nosotros vamos a trabajar, que tiene que estar en concordancia con el primero que definimos, corchetes, el número de filas y el número de columnas que ustedes quieren dimensionar en la memoria para su trabajo. En el caso que tenemos acá, vamos a asignar valores utilizando ambos subíndices. En ese caso tenemos notas sub 0, sub 0 es igual a 14. Es decir, la primera posición de la matriz. Recordémonos siempre que la matriz va a ir desde 0, sus identificadores, hasta filas menos 1 y columnas menos 1. Más ejemplos de este tipo de declaración de matrices son los que tenemos a continuación. En este caso tenemos una matriz del tipo flotante que se llama notas. Normalmente son valores enteros los que lleva notas. En este otro caso luego venimos la creación o la instanciación, donde tenemos que nota va a ser igual a estas dimensiones, es decir, podríamos tener 40 alumnos con 3 notas cada uno. Recordémonos que solamente van a ser las notas, no los nombres. Luego, pues también en una sola sentencia ustedes pueden hacer ambas cosas, que declaración e instanciación, donde ustedes definen el tipo de datos, float igual a new float 40,3 para declarar esa matriz e inicializarla de una sola vez. Veamos otros ejemplos que nosotros tenemos sobre las matrices. Por ejemplo, el caso que nos atañe aquí define una matriz llamada B de valores del tipo entero, y los cuales se inicializan, aparte de reservar la memoria, en cada una de las posiciones de la matriz se va a inicializar a 4, 5, 6, la primera fila, y la segunda fila se va a hacer a 7, 8 y 9. O también podemos obviar los subíndices después del new, el entero, corchetes. En este caso, la matriz se va a dimensionar respecto al número de elementos que nosotros hayamos colocado en la sentencia de asignación. Internamente en nuestra memoria tendríamos algo similar a esto. Recordémonos que los índices van de 0, 1, 2 para las filas y 0 y 1 para las filas, perdón, y 0, 1, 2 para las columnas. La forma en cómo nosotros vamos a recorrer las matrices pues va a depender de la problemática que estemos desarrollando. Normalmente pues las recorremos en este sentido, recorremos toda una fila, luego pasamos a la siguiente fila y así hasta llegar a la última fila de nuestra matriz. En ese caso pues tenemos dos lazos, como ustedes lo pueden apreciar allá, dos lazos para el control de cada una de las subíndices de la matriz. Si nosotros por el otro lado queremos recorrer la matriz columna a columna, siempre nuestros lazos controladores de fila a columna se inicializan desde 0. En el primer caso va de 0 a 4 incrementándose en 1, y en el segundo caso la columna va de 0 a 3 siempre incrementándose en 1, pero a diferencia, si ustedes pueden observar la lectura del dato, T es C, sub F, a diferencia del anterior que es F, sub C. Entonces, simplemente vamos a tener que variar el orden en el cual aparece fila o columna para leer primero las filas o primero las columnas. Normalmente, como trabajamos con métodos, entonces las matrices también se pasan como parámetros a estos métodos. La forma en la cual estos métodos trabajan con las matrices es idéntico a la forma en cómo trabajan con los vectores. En este caso, ustedes tienen una matriz llamada productos del tipo enteras de 3 por 4.
y tenemos una cabecera o firma del método en el cual colocamos el tipo de datos de la matriz que va a ser recibida como dato de entrada para nuestro método y colocamos un nombre arbitrario, en este caso M. ¿Ya? Quiere decir que dentro de nuestro método que se llama proceso, como ustedes pueden ver, entonces dentro del procesamiento la matriz productos se va a llamar M. La llamada o invocación al método se hace nada más utilizando el nombre de la matriz que ustedes han creado, en este caso que se llama productos. Recordémonos que por ser un tipo por referencia, este método llamado proceso puede modificar los datos dentro de esa matriz, no así los datos que son por valor. Ejemplo, vamos a diseñar una matriz de 3×4 que genere, a su vez, ¿verdad?, la sumatoria de cada una de las filas y de cada una de las columnas que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, en este caso tenemos esa matriz inicializada a esos valores. Entonces, el resultado de nuestro programa va a ser estos valores que tenemos acá y los valores que ustedes pueden observar en el vector C. Es decir, vamos a tener una matriz M y dos vectores, un vector C y un vector F. El planteamiento de nuestro problema va a ser de esta manera, donde vamos a tener nuestra clase principal que se llama program. Dentro de program ustedes saben que existe el método main y dentro de este clase program también vamos a crear 4 métodos. Un método que se va a llamar leer datos, uno que me va a sumar las filas y otro que me va a sumar las columnas y otro que lo voy a ocupar para imprimir los datos del procesamiento que antes fue dicho. Nuestro programa principal y el método main específicamente tiene la declaración de la matriz de 3×4 y nuestros dos vectores F y C inicializados a 3 y 4 respectivamente. En este caso hacemos la llamada al método que se llama leer datos. Ustedes observan, vamos a leer los datos de la matriz M, simplemente colocamos el nombre de la matriz M. Luego para sumar las filas necesitamos que nuestro método conozca cuál es esa matriz que contiene los datos para procesarlas y mandarlas al vector F. Es decir, cuando yo regrese de sumar filas, el vector F va a contener los resultados de la suma de las filas. Lo mismo va a ocurrir con la suma de las columnas. Y al final pues vamos a imprimir las filas y las columnas, los vectores, claro, ¿verdad?, que tienen la suma de las filas y las columnas respectivamente. Ahora vamos a ver los métodos y la sintaxis de cada uno de ellos que han sido planteados para darle solución a nuestro problema. En el caso de leer datos necesitamos una matriz de valores del tipo entero. En el caso particular se llama matriz dentro del método y utilizamos nuestros lazos controladores for tanto para las filas como para las columnas. Habrá que recordar que la eficiencia de los lazos for se recomienda cuando nosotros conocemos con exactitud el número de veces que tenemos que iterar sobre una determinada colección de sentencias. En este caso pues tenemos 2 sentencias y sabemos exactamente el número de veces que vamos a iterar, ya sea el número de filas o el número de columnas. También esto aplica para los vectores, por lo que ustedes van a ver continuamente el uso del lazo for tanto para leer como para hacer procesamiento dentro de los vectores o las matrices. Luego tenemos un console.writeline que le dice un mensaje al usuario donde esperamos que digite algo. Y mediante el método readline leemos el texto. Recordémonos que se lee texto y luego hay que hacer el parseo o el cambio hacia el tipo de datos que nosotros esperamos que el usuario haya digitado. En este caso enteros. Y lo asignamos a la posición I sub j de la matriz. El otro método, suma filas, que va a ser muy parecido al método suma columnas, requiere de una matriz de enteros y un vector también de enteros
ya dependiendo de si va a ser la fila o la columna, pues así lo vamos a nombrar. Nuestros lazos controladores para la fila y la columna, vamos a tener en cada uno de ellos un acumulador y quizás el cambio va a radicar en esta sentencia, donde si vamos a leer filas será IJ, pero si vamos a leer columnas será al revés, J, I, tal y como lo vimos en diapositivas anteriores. Luego pues imprimimos el resultado de cada uno de ellos. Luego de haber visto tipos de datos, o sea que son homogéneos, es decir, que contienen un solo tipo de datos, enteros o dobles o flotantes, pero no es posible tener varios de ellos a la vez, vamos a ver un tipo de datos que define el usuario para sus propias necesidades, es decir, puede contener diferentes tipos de datos para almacenar. A esto se le denominan estructuras. ¿Qué vamos a entender por una estructura? Como una colección de uno o más elementos que comúnmente les vamos a denominar datos miembros y cada uno de los cuales, o sea, puede ser de un tipo distinto. Struct, como se le conoce en el lenguaje C#, es un tipo definido por el usuario, es decir, yo lo creo a conveniencia mía. Y normalmente se usa para encapsular. Encapsular quiere decir que vamos a encerrar pequeños grupos de variables que se relacionan entre sí. La sintaxis de las estructuras es esta que ustedes pueden ver ahí, la palabra reservada struct, el nombre que ustedes le van a dar a esa estructura, los campos, propiedades, métodos y eventos, o sea que pueden tener estas estructuras. Ejemplo de una estructura es esta que ustedes tienen acá, donde ustedes tienen una estructura que se llama libro, ¿ya? Y esa estructura libro contiene un título del tipo string, un autor que es del tipo string, un año de publicación que es del tipo entero y un precio. Este tipo de datos me sirve para juntar datos que pertenecen a una misma entidad. Siempre la palabra reservada struct deberá de mantenerse en minúsculas tal y como la sintaxis de C# lo requiere. Esta es otra definición de una estructura en el cual tenemos nosotros una estructura que se llama dirección, donde ustedes tienen un dato del tipo entero que se llama número, dos datos del tipo string que se llama calle y ciudad. Tal y como nosotros lo hacíamos con los otros tipos de datos, que en la misma declaración ustedes podían hacer la inicialización de la variable, es decir, ustedes ponían int x igual a 25, o el caso de los vectores y las matrices que se hacía mediante el uso de llaves. En el caso particular de las estructuras no es posible hacer eso. Para hacer eso hay que crear una instancia, es decir, crear una variable del tipo de datos, o sea, que hemos definido, en este caso dirección, y nuestra variable se llama una dirección. Ahora sí ya podemos nosotros darle datos o valores a cada uno de esos campos, o sea, que han sido definidos. En el caso de una dirección punto número igual a 57, ya una dirección, recordémonos que es la variable que acabamos de crear, la dirección, una dirección punto calle, una dirección punto ciudad. El punto nosotros lo vamos a utilizar para acceder a los datos miembros de esas estructuras que hemos creado. Por otro lado, también existen lo que se llaman enumeraciones, que también es un tipo de datos, o sea, que se crea. A diferencia de las estructuras, las enumeraciones me sirven para hacer más legible el código. Es decir, en vez de llamar a algo por un valor, por ejemplo, 1, 2 o 3, yo le puedo colocar una etiqueta y hacer referencia a esa etiqueta en vez de hacer la referencia a un valor puntual, como lo puede ser 1 o 2. Normalmente, los tipos bases que se utilizan para crear las estructuras son estos que aparecen acá. Como pueden observar, todos son del tipo enteros, es decir, yo no puedo tener una enumeración que sea del tipo flotante o del tipo doble. Todos son valores del tipo entero. Como bien lo dice acá, son nombres alternativos que nosotros le damos a esas constantes. La forma particular de definir una enumeración es esta, un modificador
en el cual puede ser público o privado dependiendo del ámbito que le queremos dar a la enumeración, la palabra reservada enum, el nombre de la enumeración, el tipo base que nosotros le queremos dar. En el caso particular de la enumeración color que tenemos primero, pues el tipo base no está definido, entonces se asume que es un valor del tipo entero. Y va a comenzar con rojo, va a ser igual a 0, amarillo igual a 1, verde igual a 2. Siempre la base bajo la cual se comienzan cualquier numeración dentro de lo que es el lenguaje C# es el 0. En este otro caso, nosotros hemos dicho que el tipo base va a ser long, ya es decir, vamos a ocupar un tipo de datos que requiere mayor precisión para definir esa enumeración. Veamos un ejemplo de estas enumeraciones. Supongamos que queremos definir una variable cuyo valor representa el día de la semana, para no estar diciendo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de domingo a lunes. Entonces creamos una enumeración llamada días, en la cual pues el 0 es el domingo, lunes es 1 y así hasta llegar al día sábado igual a 6. También es posible que se nos pida que tengamos enumeraciones para los días del año, por ejemplo. Entonces, pues lo definimos del tipo byte. Recordémonos que en este caso el tipo no fue definido, entonces se asume que es entero por default. Y en este caso es el tipo byte. Sería más eficiente mi enumeración llamada meses porque el tipo de datos que requiere es menor. Ya, o sea, la precisión. Y tenemos 12 variables, donde 0 es enero y 11 va a ser diciembre. Veamos un ejemplo. Tenemos esta variable, esta enumeración llamada viaje, donde Suchitoto tiene el valor de 0, Apaneca tiene el valor de 1 y Huayúa tiene el valor de 2. Un programa en el cual vamos a participar en un sorteo y dependiendo del valor en el cual vamos a obtener, pues así nos vamos a ganar un viaje. Utilizamos un valor aleatorio utilizando la clase random para una variable que se llama valor y mi variable v del tipo de la estructura que previamente hemos definido, ¿se recuerdan? Viaje. Entonces viaje del tipo de datos, mi variable v. Y un valor que se llama suerte, que del tipo entero, ¿ya? Que lo que me va a permitir es generar el aleatorio, en este caso entre 1 y 3, para ver cuál es el resultado que yo he obtenido. Entonces, ese valor suerte, que va a ser entre 1 y 3, va a venir y se va a evaluar en un lazo switch. En el caso de que yo haya obtenido un 0, pues me gano un viaje hacia el lugar donde está dicho la posición 0, o hacia la posición 1, o hacia la posición 2. Entonces el usuario lo que va a ver ya no va a ser un 1, sino que lo que va a ver son los datos que previamente hemos definido en mi enumeración, que ha sido definida como Suchitoto para 0, Apaneca para 1 y Huayúa para el número 2. Entonces, esto es el uso de las enumeraciones. Como ustedes pueden ver, es nada más para hacer más claro para el usuario los datos, que estamos utilizando. Gracias por la atención prestada hacia esta clase.